Capítulo 13 hay varios nombres, como ya hemos hablado muchísimas veces por acá. Cuando hay bueno, en realidad, con solo dos nombres, un nombre en realidad, que aparezca en la escritura, siempre aparece en el contexto en el que esté, no solo por lo que indica geográficamente o la persona que haya sido a la que se refería con el nombre y lo que haya pasado históricamente, sino también de una manera espiritual. Se refiere a algo, el significado del nombre se refiere a algo que está conectado con la revelación que Yahweh nos quiere dar. Y obviamente cuando hay una lista de nombres se puede sacar todavía más, y por eso es que cuando hay un determinado número de nombres, lo hacemos de esta manera: leemos los significados de los nombres y así sale una revelación que tiene que ver con el tiempo del fin normalmente, ¿verdad? En sí, una revelación profética. Entonces, empezaba con Moshe, después Canaán, después Israel, después Parán, después Rubén, después Shamua, Zakur, Shimeón, Shafat, Jorí, Yahudá, etcétera, etcétera. Entonces, inicio a partir de Moshe con los nombres del capítulo 13 de Números, y dice: aquel que fue sacado del agua, o sea, refiriéndose al resucitado. El nombre que sigue es Canaán, que se puede ver como humillado, tierras bajas, mercaderes o comerciantes. Él habría sido matado por los mercaderes, ¿verdad? Los que él mismo reprendió cuando volcó las mesas y los llamó, dijo que habían hecho la casa de Yahweh, que debía ser casa de oración, una cueva de ladrones, porque se pusieron ahí a vender animales para los sacrificios y demás. Pero por otro lado, ¿verdad? Cuando fue asesinado fue a través de humillación. Lo que quisieron fue humillarlo, y murió por la tierra, que está en lo bajo de las realidades. Por ende, se podría decir: aquel que fue resucitado después de ser humillado por los de la tierra, y bueno, asesinado por los comerciantes, pero voy a dejar eso de lado. Aquel que fue resucitado después de ser humillado por la tierra o por los de la tierra es el que reinará como el poderoso que prevalece en el lugar de las cavernas, que eso se podría ver como el Seol. Recuerden que Abraham enterró a su esposa, y después Yitzhak a Rivka, y después también Lea y Jacob, además de Abraham y Yitzhak, estuvieron ahí, están ahí sus cuerpos en una cueva, y esa cueva se dice que va al paraíso, que como sabemos está en el Seol. Es una de las dos partes del Seol, la parte positiva por supuesto. Entonces se podría ver como el poderoso que prevalece en el lugar de las cavernas, en el sentido de que fue al Seol y prevaleció como para poder salir de ahí por la orden del Padre, y porque él había cumplido toda la Torá. Pero también es el nombre Parán, que pone en lugar de cavernas, pero también lo traducen como ornamento o embellecer, en cuyo caso sería el que gobernará como el poderoso y traerá la belleza o embellecerá la tierra. El poderoso que prevaleció en el lugar de las cavernas, el Seol. He aquí es el Hijo, o sea, Yahushua, quien recibió renombre, o quien es renombrado. Pero ¿verdad? Quien recibió renombre en el sentido de que Yahweh le dio el nombre que es sobre todo nombre, pero aún el mundo no se lo ha dado ese renombre. Entonces lo esperamos que se cumpla ya en el milenio. Entonces, he aquí es el Hijo, quien recibió renombre, quien recordó
o quien nos recordó, como para venir a pagar los pecados, para venir a cumplir las profecías, y quien es escuchado por el Padre, por eso es el intercesor. Se podría decir quien es escuchado por el juez, porque después de Shimeón, escuchado, viene Shafat, que es juez. Entonces, quien es escuchado por el juez. Y digo eso porque Yahushua dijo, yo no vine a juzgar, ¿verdad? Yahushua vino como abogado a defender Moshe, o el testigo como Moshe, con el testimonio. Y repito, como siempre digo, Yahushua está como abogado, el acusador como el fiscal, el que está en contra, el abogado que más bien acusa a cada una de las personas de la humanidad, y los dos testigos más Yahweh como juez. Entonces el juez, Yahweh, con la defensa del abogado, escuchar la acusación del enemigo, y después a los dos testigos, toma una decisión de si es inocente o no la persona que se esté juzgando. Entonces Yahushua es el abogado, los dos testigos del fin de los tiempos, y Yahweh como juez. Por ende, el que es escuchado por el juez se conecta con lo que vemos que es el intercesor. Entonces, el poderoso, el que gobernará como el poderoso, es el poderoso que prevalece en el lugar de las cavernas, quien viene a embellecer la tierra. He aquí es el Hijo, quien recibe renombre, nombre sobre todo nombre, quien nos recordó y escuchó las oraciones, es el escuchado por el juez. Por el juez de todos los que habitan en las cuevas, o todos los que habitan en el Seol. Él es alabado. O el alabado. Aquí la palabra que sigue es perro, que es el nombre Caleb, ¿verdad? Que sería como el alabado, o el que viene a dar la alabanza de Yahweh viene como un perro, o es como un perro. Y digo viene como, para no decir es como, porque obviamente en lo que representa lo negativo de un perro no es, pero eso se conectaría con, en este mundo, como él dijo, vengo como ladrón en la noche. O sea, viene como algo que para el mundo es negativo, así como también que Yahweh escoge lo vil del mundo, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Caleb, que es el nombre que quiere decir perro, es uno de los dos testigos, o de los dos espías, de los 12 que fueron a la tierra prometida. Los únicos dos fueron Caleb y Yahushua, que representan a los dos testigos del fin de los tiempos, si los vemos como en un solo tiempo, una generación, pero si los separamos en toda la historia, representan al primero y al último. Yahushua, por supuesto, el primero, Caleb, el último, que viene como ladrón en la noche. ¿Sí me explico? Y lo digo así a pesar de que la tribu de Caleb es Yahudá y la tribu de Yahushua es Efraín. Con lo que siempre digo, lo que se cumple con uno literal, con el otro se cumple espiritual y viceversa. Entonces, dice, aquel que alaba a Yahweh vendría como un perro. Él está preparado y se enfrentará para recibir la recompensa. Él es el vengador a quien Yahweh ha añadido. Ese es particular porque ese es el nombre de Yosef, y Yosef es el antepasado del último. El último es la segunda manifestación, que es como, por decirlo así, a quien Yahweh añade. Y a mí me parece particular cómo ese nombre él ha añadido, el nombre de Yosef, representando el último, queda tan perfecto, puesto que para la mayoría del mundo, por lo que han escuchado el cristianismo, solo hay una venida, y cuando se agrega lo que está revelado del último, de la segunda venida, ¿verdad? Los cristianos dicen la segunda venida, pero lo que piensan es un rapto. Ya lo hemos visto muchas veces, eso no es una venida y no es como lo predican. Obviamente Yahushua habló de volver a venir, pero ya hemos hablado, está grabado en Apocalipsis toda esa explicación por si algo. Mi punto es que la forma en que explican el cristianismo la segunda venida no es lo que muestra la escritura.
Entonces cuando se ve en la escritura, y en este caso se enseña acerca de esa segunda manifestación, para mucha gente es algo añadido y no se dan cuenta que él lo añadió desde que le dio el nombre a Yosef, o sea, desde el puro principio, pero la gente nunca lo vio, así como no vieron tampoco la venida de Mashiach, sorprendentemente, a pesar de estar esperándole, porque hasta el tiempo se había dado de cuándo aparecería en el libro de Daniel. Entonces, aquí como que cambia del primero al último, porque íbamos con el primero desde el principio, pero ya donde dijo después del, bueno, el juez sería Yahweh, que juzga, obviamente, al que habita en el Seol, o sea, a los muertos, juzga a todos los seres humanos. Lo particular de los 144.000 que no mueren es que Yahweh les da para que juzguen, por ende juzga a los muertos. Después cambiaría al último, que viene para alabar a Yahweh como un perro. Él está preparado y se enfrentará para dar la recompensa, como el vengador, o con la recompensa redimir también se podría decir, y redimir se refiere a comprar del enemigo, comprar de este mundo, y esa es una forma en la que los 144.000 van a poder salir de este mundo sin tener que morir, obviamente por lo que hizo Yahushua, pero también por la muerte de los testigos. Entonces, él está preparado y se enfrentará para dar la recompensa y redimir al ser el vengador que Yahweh ha añadido, quien es doblemente fructífero y es el libertador. Dará salvación y prosperidad abundante como los peces. Pero ahí después viene hijo de la mano derecha o hijo de días, dependiendo cómo se interprete el nombre, Benjamín o Benjomín. Y por ende ambas muestran que la revelación ya estaba hablando de la segunda manifestación o del último, puesto que sería la prosperidad que viene a través del hijo de la mano derecha, y ese es Yahushua, o para dar prosperidad como el hijo de días o el hijo del fin. Y dice: en mi liberación, el que sea librado será sanado y exaltado, recibirá la fortuna del poderoso y será conocido, se podría decir, por el poderoso, como dice la escritura, que ya a través de Yahushua somos conocidos por él. También se podría decir, recibirá la fortuna del poderoso y será fundado. Y será fundado aquel a quien Yahweh ha añadido, el que causa el olvido. Con la misma línea que venía diciendo ahora, dará la fortuna del poderoso, será conocido por el poderoso y será fundado. Yahweh ha añadido a aquel que causa el olvido, o sea, el que causa el olvido del pecado, del dolor, quien da mi fortuna, ¿verdad? Como la herencia. Quien da mi fortuna se podría decir así: quien da mi fortuna con mi caballo, que sería como el último que viene en un caballo blanco. Pero si tomamos en cuenta los nombres, que mi fortuna es Gadí, que como sabemos Gad es un Elohim falso que adoraban los hebreos, y lo vemos en Isaías 65:11, que dejaban a Yahweh por seguir a Gad. Igual lo hacen hoy en día los que hablan inglés, ya que adoran a Gad. Y después Susi es mi caballo, ya literalmente Susi, como Sus es caballo, la segunda parte de Jesús. Por eso es que Jesús significa en hebreo he aquí el caballo, por eso no usamos ese nombre. Entonces me parece muy particular que en este grupo de nombres
Dice Menashe, que es el que causa el olvido. En el sentido negativo, el que causa el olvido sería el que causa el olvido de la verdad. Eso es lo negativo. Olvidarse de Yahushua para creer en Sus, por ejemplo. Olvidarse de Yahushua, de la verdad, de la doctrina, de la escritura, etc. Sería un olvido negativo. Entonces, si vemos esa parte en negativo, el que causa el olvido, y yo sé que va a sonar raro porque, bueno, para ambos, los que saben los títulos correctos y también los que no, el que causa el olvido es mi Dios, mi caballo, o mi chus, donde dice Menashe Gadí Susi, quien causa el olvido de la verdad por la apostasía es mi Dios, Gadí, mi caballo, mi chus, Susi. Ahora, si nos vamos solo con los, y tras de eso después viene Dan, y recuerdan que de Dan saldría la serpiente que picaría el caballo y hace que el jinete caiga para atrás, y aparece después de Susi también, con la interpretación positiva que estaba diciendo ahora, como el caballo blanco en el que viene el último. Qué curioso que después venga Dan, que es como el que lo muerde en el talón para que caiga para atrás el jinete. Entonces, pero continúo con la línea positiva. Yahweh ha añadido al que causa el olvido del pecado, del dolor, y dará mi fortuna, quien viene en mi caballo, el caballo blanco, para juzgar, o sea, traer justicia, que es el pariente del poderoso. Se puede ver como el hermano de Yahushua o el hijo de Yahweh, quien trae los camellos o quien tiene camellos. En lo espiritual o en la escritura, los camellos representan riquezas, y curiosamente los camellos tienen agua dentro de ellos, que sería como los que traen el agua de vida. Recuerden que Yahushua dijo: el que crea en mí, de su interior saldrán fuentes de agua viva. Dice, cuyo pariente es el poderoso, quien posee camellos o riqueza, quien será feliz y será ocultado o escondido. Y ahí viene Micael, ¿verdad? Y cuando no lo iba a decir todavía, pero cuando dice será escondido, sería como cuando muere, resucita y se va para el cielo. Y ahí es donde se convierte en Micael para pelear contra Lucifer. O sea, se convierte, digo yo, en el sentido de que en Apocalipsis 12, pero sería Micael, uno de los dos testigos, lo matan, resucita, se va para el cielo, entonces desaparece de la tierra, es escondido, y ahí es donde pelea con Lucifer en Apocalipsis 12 y saca a Lucifer con el tercio de los ángeles. Entonces, qué particular que aparezca ahí Micael. Entonces, será feliz al ser ocultado como Micael, quien es como el poderoso en mi lucha. O sea, viene Micael y después viene Naftalí. Acabo de mencionar cómo el que apareciese ahí Micael queda perfecto con que esté escondido en el cielo como Micael y pelea con Lucifer. Después de Micael viene mi lucha, Naftalí. Entonces, quien será escondido como Micael en mi lucha, o para luchar, al ser guardado en secreto, porque es en los cielos esa guerra, como aparece en Apocalipsis 12, y traerá riqueza, añadirá y aumentará. Decía, en mi lucha, cuando sea guardado en secreto, ocultado, será rico y añadirá fortuna a la tropa, que sería como añadirá bendición a los escogidos, que se convierten en el ejército celestial en Apocalipsis 19. Y Micael pelea también con un ejército, por si algo, de ángeles contra los ángeles de Lucifer, para dar majestad al poderoso, o sea, para darle estima, para darlo a conocer. Y vendrá la disminución o la pobreza, que curiosamente, como sabemos, una vez que el último asciende, o los dos testigos ascienden, pelean contra Lucifer, estos caen y se dan las 7 plagas postreras, o sea, lo peor de la historia humana, que espiritualmente sería pobreza, enflaquecer, como las vacas flacas, ¿recuerdan? Solo que serían 3 años y medio si lo vemos así.
No, en realidad son los últimos 3 años y medio de las vacas flacas, o sea, las vacas más flacas. Entonces, sí, decía enflaquecer, empobrecer, disminuir, y para dar majestad al poderoso. Entonces vendrá la pobreza, la disminución de esta tierra, las vacas flacas. Al ser resucitado, que confirma eso, de resucita, va y pelea, y se viene lo feo. ¿Cuándo? Cuando resucitó y se fue. Porque recuerden que Micael, que viene como el último, es el que está en medio, el que no deja que el hijo de perdición se revele. En el cristianismo normalmente dicen que es el espíritu, pero eso no tiene sentido porque el espíritu no puede ser quitado de ningún lado. Por naturaleza, el espíritu es omnipresente. Entonces, siempre va a estar presente. Obviamente, una vez que nadie crea en Mashiach, entonces va a ser otra cosa, puesto que el espíritu no se va a poder manifestar a través de nadie. Eso es otra cosa, pero ese no es el punto, porque recuerden en Daniel donde habla de que Micael es el que detiene al príncipe que estaba en el cielo, un ángel, para que Mashiach pueda descender la palabra, a darle una bendición, una palabra, una revelación a Daniel. Entonces Micael es el que detiene, y por eso en Tesalonicenses dice, hasta que el que está en el medio sea quitado, entonces se va a revelar el hijo de perdición. Micael sería el último quien, al matarlo, es quitado de en medio. Al irse al cielo, se manifiesta entonces el hijo de perdición, y viene lo peor de la tierra. Entonces, al ser resucitado, se dará salvación, ¿verdad? Como en la cosecha, prosperidad y multiplicación, como los peces, como decía, a través de Yahushua. Vean qué perfecto. Ahí dice Nun y después Yahushua. Nun es multiplicación, bueno, pez y prosperidad. Y después de eso viene Yahushua. Quedó perfecto con la línea que llevábamos de los significados de los nombres y la revelación que ahí hay. Porque los que van a ser salvados y recibir prosperidad, principalmente van a ser los que creen en Yahushua. Me refiero principalmente a los pocos. Entonces, me devuelvo un par de nombres nada más. Al ser sacado del agua, vendrá la salvación, ¿verdad? En este caso de los pocos, y la prosperidad en Yahushua, o a través de Yahushua, o se podría decir la salvación de Yahweh, para los que han sido humillados, ¿verdad? Como lo vil del mundo, para los que están en la tierra, en lo bajo de la tierra. Se abrirá una grieta. Una traducción de este nombre se podría conectar con lo anterior, en la tierra baja, en el plano, o en lo plano de la tierra. Pero la otra es grieta, que sería como abrir una grieta para pasar de esta realidad a la otra, o para el lugar preparado de los pocos, puesto que después dice amplio lugar y ancho. Entonces abrirá una grieta para entrar al lugar amplio y ancho, que será una fortaleza amurallada, en la cual se dará la asociación o la unión de los escogidos, ¿verdad? Con mi hermano, que es un regalo. Que volvemos a lo mismo, si es Yahushua el que está hablando, el hermano es el último, y si es el último el que está hablando, el hermano es Yahushua. Por el hecho de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que eran 2 hermanos. Por eso lo digo de esa manera. Entonces, en la fortaleza amurallada se dará la unión o el pacto, o sea, las bodas del Cordero, y lo digo por el nombre de Hebrón. Es asociación, pero era porque hicieron pacto los ángeles, recuerda. Entonces se hará, siempre vuelvo con ese Hebrón y Germón que me doy vueltas y vueltas, pero asociación hace alusión a pacto, es el punto. Y sería entonces como las bodas del Cordero, por ejemplo, estando en una fortaleza, de la cual salimos después para venir a la guerra de Armagedón en Apocalipsis 19. Pero continúa ahí, en la fortaleza amurallada se dará el pacto o la unión con mi hermano, que es un regalo, quien es la nobleza o quien es noble y ha hecho un cúmulo de surcos, que eso se conecta con la cosecha, por ejemplo, donde se ha sembrado la semilla del Padre, la palabra de Yahweh, que es Yahushua. Aquí este nombre Anak, que es de los de el cuello, recuerdan que usaban el sol como el cuello,
representando lo altos que eran. Entonces, con mi hermano, que es un regalo, quien es noble o rey, ahora se podría decir también príncipe, quien hizo un cúmulo de surcos para la cosecha, y ahí es donde viene el collar. Que bueno, collar normalmente, ¿verdad?, en la escritura, por ejemplo, lo vemos como un símbolo de honor, de estima. Por ejemplo, a Yosef, cuando salió de la cárcel, que se podría conectar de hecho con eso, cuando salió de la cárcel le pusieron un collar, ¿se acuerdan? Cuando lo pasaron como rey por todo Egipto. Y digo que se puede conectar con eso porque cuando Yosef salió de la cárcel, salió ya para reinar sobre el mundo entero. Entonces la venida del primero se puede ver como desde que Yosef es entregado por sus hermanos y vendido por Yahudá. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y lo vendió Yahudá, Judas. Después, como esclavo, representa ya la venida del último como hijo pródigo. Y la esposa de Potifar, como la gran ramera, lo entrega para que lo atrapen y lo meten en la cárcel. Eso sería la segunda manifestación. Cuando lo sacan es para matarlo, y al resucitar se hace uno con el primero, y ahí está el rey de reyes, soberano de soberanos. Entonces por eso Yosef, al salir de la cárcel, salió con tanta estima, y le pusieron una cadena, entre otras cosas, pero lo digo por este nombre que aparece ahí en el medio, como de otros nombres que iban fluido. Entonces decía, para ser unida, en este caso la congregación, con mi hermano, que es un regalo, quien es noble y ha acumulado surcos, que vuelvo y repito, se conecta con la palabra de Yahweh, la semilla, y le ha sido dado un collar. Y en el lugar de la salida de la tierra de los dos límites, o la tierra de sufrimiento, límites de pecado, pone acá el hermano también, que eso es Egipto, Mizrayim, pero se conecta con esta tierra, esta realidad. Entonces, al decir acá, con todo lo que venía anterior, decir lugar de la salida o lugar de salida, confirma lo de la cosecha para salir de este mundo e ir al lugar preparado, que es esa fortaleza amurallada, la que mencionaba ahí. Y dice lugar de salida de la tierra de dos límites, de esta tierra, de este mundo temporal. Después el racimo de Israel, como las uvas de Israel, que serían ahí los muchos, serán sacados del agua, que eso indica que los que son las uvas tienen que morir para ser resucitados y recibir la justificación, ¿verdad? Los muchos. Entonces después el racimo, que va a ser cosechado como uvas y tirado en el lagar de la ira, y por eso después van a ser resucitados. El racimo de Israel, el grupo de muchos del pueblo que están luchando, contendiendo con el poderoso en rebelión, y lo digo eso por el significado de Israel, será sacado del agua, resucitado, y llegará a portar la luz. O sea, ahí ya van a recibir a Yahushua, van a tener a Yahushua como tenía que ser, y prevalecerán con el poderoso desde el lugar de cavernas, o sea, el Seol, a donde fueron después de morir, antes de ser resucitados, claramente, y serán apartados, o se podría decir donde estaban apartados, ¿verdad? En el lugar de cavernas. Entonces, lugar de cavernas donde estaban apartados, pero serán apartados para Yahweh, para la vida eterna, y recibirán un collar, que también eso sería como autoridad o poder, puesto que van a ser la nación escogida, Israel, y los pocos reinando sobre estos. Después dice, y también se podría decir apartado por el cuello. Y eso suena extraño, pero recuerden que la cabeza representa al líder, por ende Mashiach, o los pocos, y está apartado por el cuello del cuerpo, que es los muchos, o la congregación. Si vemos a Mashiach como la cabeza, la congregación es el cuerpo, pero si vemos como pocos y muchos, la cabeza serían los líderes,
¿verdad? Los pocos, y los muchos el cuerpo. Entonces, aquí sí me parece bastante interesante, como apartado por el cuello, aquellos que son los muchos que venían del lugar de las cavernas y fueron resucitados, o también el hecho de que reciben honor, ¿verdad? La vida eterna. Los que habitaban en la tierra baja, ¿verdad? Refiriéndose a la tierra, de esta realidad que es la más baja de todas las realidades. Los que habitaban en la tierra, que descendieron al terror, que se podría ver cómo se dejaron llevar por el terror de este mundo y por eso no aceptan la verdad. Y por otro lado, descendientes del terror, como cuando a Yahushua le preguntaron cómo entrar al reino y él dijo, entren por la puerta angosta. Bueno, sí, porque el camino es angosto el que lleva por la vida, pero ancho el que lleva a través de la perdición o el terror, también se podría decir. La gente normalmente ve eso como que el camino ancho es el que lleva al infierno, entonces solo poquititos son los que entran al reino. Pero a Yahushua no le preguntaron cómo se entra a uno y a otro lado, le preguntaron cómo se entra al reino. Entonces Yahushua dijo, entren por el angosto, por la puerta angosta, o sea, la de los pocos, que no tienen que experimentar muerte, por eso pasan a la vida nada más, son transformados. Porque por el otro lado van un montón que van a tener que experimentar terror o muerte, perdición, en el sentido de, sí, refiriéndose a la muerte, perder su carne, perder su vida. Entonces decía, el habitante de la tierra baja, quienes descendieron al terror o por el terror, quienes, se podría decir, trillaban la tierra, o fueron trillados, por lo que hablan, por lo que dicen. O sea, aquí está mostrando cómo los muchos tendrían que morir por no purificar su lengua con respecto, como sabemos, al nombre del Padre y del Hijo principalmente. Me parece muy interesante, muy al punto. Entonces, los habitantes de la tierra baja que descendieron al terror, al ser trillados por lo que dicen y hablan. Los habitantes de la zona baja, también se podría decir por lo que dicen los comerciantes, o sea, los pastores de la prosperidad y los que enseñan doctrina falsa. Entonces fueron trillados por lo que hablan y pronuncian, por lo que dicen los comerciantes, mercaderes, que serán humillados al descender como el perro. Que se podría decir, si hablamos de ahora, el último como perro, ¿verdad? Viene como ladrón de la noche, sería al descender como hicieron descender al último, al matarlo. O en este caso, por haber tratado como perro a este, ahora van a descender como perro estos. Pero después dice, sí, en este caso se conecta con la primera que dije, para descender como perro, como el perro que fue resucitado y que gobernará como el poderoso, o sea, como el anterior.